Muy buen día para todos, un saludo cordial. Bueno, para el día de hoy les invito el tintico de la mañana. El tintico de la mañana, un corario para cantar. Tengo uno que se llama una invitación, es una invitación. Vamos a la ciudad del gran rey, ¿verdad? Qué interesante. Ojalá que aquellos que no están en el camino del Señor se animen, porque es lo único que nos queda después de esta vida, una vida eterna en la ciudad celestial, y lo dice en la palabra del Señor, porque el otro camino que queda es una eterna condenación, ¿verdad? Dice así el coro. Vamos a la ciudad del gran rey, allí le alabaremos, le adoraremos. Vamos a la ciudad del gran rey, allí le alabaremos, le adoraremos, porque él habita en su trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser, porque él habita en su trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser. Allí le alabaremos, con los ángeles le cantaremos. Yo quiero ir a la ciudad del gran rey. Los ángeles le alaban, los querubines le adoran. Yo quiero alabarte también, oh mi rey. Los ángeles le alaban, los querubines le adoran. Yo quiero alabarte también, oh mi rey. Interesante la invitación para ir a la ciudad celestial, ¿verdad? Entonces, es la invitación. Ojalá que todos estemos sintonizados en ese mismo canal, como dicen por ahí. Les invito a una lectura en el libro de Mateo, capítulo 19:3. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias principalmente por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos, sabemos, Señor, aceptamos que dio su vida por causa de nuestro pecado. Hoy somos salvos por gracia. Anhelamos, Señor, pronto estar allí en la ciudad celestial a tu lado. Entre tanto, Padre Santo, gracias te damos por todas las bendiciones que cada día nos ofreces, que nos das, el alimento, el vestido, el techo, Señor. Y en este momento, pues, pedimos sabiduría, entendimiento. El mensaje que nos trae, Señor, sea para ayuda y crecimiento espiritual en todos nosotros. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, Mateo 19:3. Vamos a abrir acá Mateo capítulo 19, versículo 3, del 3 al 10. En estos días hemos tenido una excelente reunión, un excelente compartir, y esto nos ayuda a crecer. Y vamos a leer. 19:3 dice: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, Jesús les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Bueno, dejamos aquí esta lectura. Tenemos el tintico. Qué interesante cuando el Señor tiene esta conversación con sus discípulos. Y a la pregunta Él les dijo, bueno, vienen los fariseos, ¿verdad?, para tentarle, para hablar cosas, si es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Porque el Señor tiene conocimiento de la palabra y ellos se creían que eran los más sabios. Claro, ya habían leído allí, miremos en Génesis, vamos a la misma creación. Génesis 1:27 dice, y el Señor conocía todo esto porque Él hace parte de la creación, es un Dios trino, Jesucristo es el Hijo de Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ellos quisieron saltar este principio tentando al Señor para ver qué decía. El Señor lo conocía perfectamente y Él se lo dice, ¿verdad?, en el versículo 4, Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el hombre que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? No vengan con cuentos ahora, porque el Señor mismo tiene conocimiento de la palabra. Y ellos sí la conocían, pero a medias, para tentar, para tergiversar, para hacer lo que les diera la gana, como decimos hoy. Pero hoy en día pasa lo mismo, la palabra es vigente, esta palabra no tiene fecha de vencimiento. Bueno, solo el día que el Señor venga por su iglesia y todo el proceso, todo lo que habla allí en el Apocalipsis, ¿verdad? Pero eso solo lo sabe Dios. Para nosotros, el día que Él nos llame a su presencia, que tampoco sabemos, por eso no hay fecha de vencimiento. Entonces, estos fariseos pretendían, como dijo hoy en día también, conocer la palabra y pasar por encima de ella, hacer lo que les viene en gana, lo que creen, lo que les conviene a la humanidad. Hoy en día está haciendo lo que le conviene, con tanta tecnología y tanta situación que estamos viendo. Entonces, están tomando el camino equivocado. Y el Señor les refuta, ¿verdad? Versículo 5 dice, y dijo, por tanto, ¿verdad? Después de que le dijo al principio, no saben que varón y hembra los hizo. Ahí está escrito, Génesis 1:27. Y Él vuelve y les dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y vamos a leerlo porque el Señor Jesús fue muy claro con repetir la palabra a los que ya la sabían para tergiversarla. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor lo dijo desde el principio. Y aquí estaban estos cuestionando al Señor Jesús. Y las preguntas tenían un fin, ya sabían para dónde iban. Primero, tantearon el terreno, ¿verdad? Para luego, porque entonces ahora ellos en el versículo 7 dicen, en el 7 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Sí, hubo una autorización de dividir esa unión que el Señor dijo hasta que la muerte los separe.
definitivamente yo me imagino el Señor, a Dios, rascándose la cabeza. Porque precisamente Dios nos dio voluntad para hacer lo que queramos, para vivir una vida como la deseemos. Desde la misma creación Él hizo a Adán y Eva en el huerto y no había pecado. Contacto directo con Dios. Tenían todo. La delicia. Ojalá volviéramos a estar en el... Bueno, Dios mediante vamos a estar en el paraíso nuevamente, pero allá en los cielos. Cuando el Señor nos llame a su presencia. Los que vamos a estar allí. Así estaban en el Edén, antes de que viniera Satanás y se metiera de por medio, engañar a la mujer, y el hombre también cayó en ese engaño y vino el pecado. Y Dios igual, así como en ese momento le dio plena libertad a esa pareja, no la quitó. ¿Tenemos el pecado? Claro que sí. Allí esa es nuestra naturaleza. Pero mantuvo la libertad hacia nosotros. Hagan lo que deseen. Y ahí nos dejó su palabra. Dijo, este es el manual de convivencia. Háganlo. Tienen libertad a pesar del pecado, pero sigan su vida. Entonces vienen a refutar la palabra. Bueno, y si usted dijo que los creó y solo los separa Dios, una sola carne, ¿y por qué entonces acá viene la regla? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Buscaban, ¿verdad?, su favor, buscaban su conveniencia. Querían ellos cambiar para hacer su propia vida a su libre albedrío. Y hoy lo vemos, lo hacen a libre albedrío. Hoy está tremendo la situación, ¿verdad? La promiscuidad está a la orden del día. Esto fue rebatido por el hombre cuando dijo no, hay plena libertad. Y entonces el hombre busca situaciones para justificar y para tratar de corregir que supuestamente, como dice en la palabra, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces hoy en día hay pastillas para que las mujeres no queden embarazadas. Hoy en día existen unos aparatos que se llaman condones para que la mujer no quede embarazada. Eso no existía hace muchos años porque Dios nos dio plena libertad para que hagamos nuestra vida como debe ser. Pero no, existe la promiscuidad creada por el hombre, y entonces aquí el Señor le contesta en el versículo 8. Y eso es para hoy, porque hoy también eso no ha cambiado. Por el contrario, ellos han mejorado sus métodos. Mateo 19:8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Ahí está. En un momento hemos leído en otros versículos que el Señor dice, os cambiaré ese corazón de piedra por un corazón de carne. Eso es simbólico. ¿Por qué? Porque estos son los pensamientos y eso es lo que el hombre ha tenido por mucho tiempo eso. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea que antes existía por lo menos el recato, existía ese respeto. Pero por la terquedad, Moisés, Señor, ¿qué hago si la orden tuya, el deseo tuyo no se está cumpliendo? Hacen lo que quieren. Y el Señor dijo, bueno, permita que haya esa separación, pero cuando haya adulterio. Y el Señor dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a cambio a su mujer, salvo por causa de fornicación, es la palabra, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El Señor les dijo, están cometiendo ese hecho de, como dije hace un momento, la promiscuidad. Ay, no se sabe quién es marido de quién, ni mujer de quién. No hay ese respeto empezando por nosotros mismos, ¿verdad? No hay respeto por la persona. Las mujeres no se dan a valer, y los hombres menos.
Entonces está la promiscuidad a la orden del día. Y el Señor aquí les dijo, por dureza de su corazón, es que están pasando estas cosas. Y Él dice, si repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. O sea que ahí hay un punto importante y es el único. Si hay fornicación, hay separación. Eso es lo que el Señor dijo, no más. Porque hoy en día las parejas se separan con el pretexto de que no, es que se separan porque hay diferencia de caracteres. Tosudos. Claro que siempre va a existir diferencia de caracteres, siempre. Una pareja que se une, uno viene de una región y el otro, o la esposa, uno de los dos viene de una región y el otro de otra región. Una costumbre, otra costumbre. No nacen en el mismo hogar para decir, no, es que tienen que ser como mellos. No, así no es la cosa. Yo comentaba ya, decía, nos casamos el cachaco y la costeña. Yo soy por allá de bien adentro de Boyacá, yo soy de Viena, bien adentro de Boyacá. Mi esposa es de acá, del lado de la costa. Y tenemos caracteres diferentes en nuestro modo de vivir, nuestro modo de comer. Hay mucho. El único punto donde llegamos a coincidir es el día que nos casamos delante del Señor. Y el Señor dijo, serán una sola carne. Y eso es lo importante, el Señor en nuestras vidas. Ese fue el común. Lo demás por el camino se va arreglando poco a poco. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Para muchos no. Porque la comida a mí me gusta así, porque la comida yo la preparo así, porque la ropa hay cantidad de cosas, muchas diferencias, y más en la personalidad. Entonces verdad que hay diferencia de caracteres, la hay. Pero hoy en día entonces vienen los jóvenes o la generación actual y dice, ¿por qué se separaron? No, porque incompatibilidad de caracteres. O sea, buscan cualquier cosa para continuar con la promiscuidad. Cosa que el Señor dice que no está bien, que no está correcto. Entonces cuando hay, como dice aquí el Señor, cuando hay fornicación, es permitido. Y el afectado, con justificación, puede volverse a casar. Pero la afectada no. No hay más. Si se separan por cualquier otra razón, por eso aquí dice el Señor, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, una separación porque sí, entonces ya están adulterando porque siguen siendo marido y mujer. Pero en el momento que uno de los dos rompe realmente ese vínculo a través de fornicación, uno de los dos, ahí sí, el que fornica sigue con su pecado, y hay separación. Dios permite eso, pero también Dios da la opción, digo, bueno, el afectado puede perdonar. Y es lo que el Señor quiere, que los hogares se mantengan siempre. Y como dijo al principio en la creación, fructificad y multiplicad. La razón de ser de la unión es los hijos, familia feliz. Lo vamos a cantar ahora. Y que haya armonía, pero Dios debe estar siempre en el centro de cada hogar para evitar estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces le dan la cabida a Satanás, y Satanás entonces es el que hace de las suyas, y cada uno por su lado, y el que más grite y el que más plata tenga, porque hoy en día pasa así. A veces la esposa en muchos hogares gana más que el esposo, y eso ya es un conflicto, ya es una situación. Cuando no debe ser, está bien que Dios le dio la oportunidad de trabajar y ganar más dinero a la esposa, pero no es así, ¿verdad? Entonces no hay que juzgar. No hay que juzgar. Encontré algo que dijo un líder, un pastor cristiano, sobre el no juzgar, hablando de parejas. La esposa se fue criticando, se fue donde el pastor y le dijo, pastor, que mi esposo es así, es malo, le habló pestes del esposo. Y el pastor dijo, bueno, vamos a orar por su esposo y que caiga fuego del cielo y lo corrija. Y le dice ella, sí, Señor, porque ya yo le he echado por mucho tiempo agua caliente y no se va, no se arregla. ¿Quién era el malo, él o ella?
Quizá los baldes de agua caliente eran mucho más fuertes que lo que él se comportaba. Y así, la guerra. Y eso no es así. No hay que juzgar, tenemos que entrar y hablar. Y lo que pasa es que somos tercos. Cada uno siempre quiere hacer lo suyo, pero en este caso, en la unión de matrimonio, para que perdure, debe estar el Señor de por medio y hay que ir cediendo. Fácil no es. Problemas siempre los va a haber. Mi esposa y yo a hoy tenemos ya 39 años y 8 meses de casados, unidos. Y ha habido los problemas que usted se imagina, por cualquier situación. Pero siempre el Señor va a estar allá ayudándonos, corrigiéndonos y permitiendo que esa unión siga, porque así debe ser. Ahora, ¿por qué debe ser así? Porque miremos lo que dice Primera de Pedro 3:7. Vamos al libro de Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué interesante. Y ahí como que nos dan un cocotazo fuerte, porque claro, en el hogar yo soy el que manda, yo soy el padre de familia, yo soy el macho. Pero aquí ¿qué dice? Igualmente vivir con ellas sabiamente. Tenemos que tener esa inteligencia, porque viéndolo bien, nosotros tenemos 5 sentidos, el varón, pero la mujer tiene 6. Nos llevan ventaja. Físicamente somos más acuerpados, somos más fuertes, podemos físicamente dominar, no hablo de castigar y pegar, pero eso da imponencia. Pero la mujer tiene una forma de trabajar, de hablar, diría yo, muy astuta. Bueno, de pronto por eso fue que Eva logró convencer a Adán, ¿verdad? Pero oye, pero el Señor nos dice, igualmente vivir con ella sabiamente. ¿Y qué más dice? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Aquí nos está quitando esa hombría, ese macho, ese yo soy fuerte, yo soy el más grande, yo. Y todos conocemos un vaso de cristal, es frágil. Lávelo con cuidado, séquelo y trátelo bien porque se parte. Fácilmente se puede partir. Entonces, la invitación del Señor es a que nosotros, los varones, busquemos a tratar a nuestras esposas sabiamente, que el Señor esté siempre en medio. Fácil no es, porque igualmente seguimos con diferencia de caracteres, ¿verdad? Pero poco a poco eso se va limando, poco a poco. Que es la coheredera de la gracia, dice ahí. Pero en Primera de Pedro 3:1 dice también: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Interesante. Considerando vuestras conductas y considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, ellas también deben ser asentadas, aplomadas y sujetarse. No, humanamente somos todos iguales a los ojos de Dios, ¿verdad? Somos iguales cualquier raza, cualquier país, cualquier color. Ante Dios somos humanos, somos iguales. Pero en pareja somos una sola carne, y para tomar las decisiones, quien tiene la última palabra debe ser el varón, para después no estar echarle la culpa a la mujer como nos ha pasado muchas veces. Pero dice: estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Y sí, mostrar ese espejo, qué bonito hogar, qué ejemplo esa familia. Pero, porque es que ellos son cristianos. Y que vean realmente a través de la familia y del hogar cómo Dios gobierna los hogares. Dice que una conducta casta, respetuosa, pero también hay algo más para las mujeres, porque ese es otro punto y hay mucho por hablar de eso. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino que el interno del corazón. Primera de Pedro 3:3. Y ahora 4. Sino el interno y
sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, el atavío, el vestir de la mujer. Y hoy en día, esto no se ve ni por la esquina. Todas las mujeres, bueno, todas no es realmente el término. Una gran mayoría de mujeres ya dejan mucho de qué desear en su vestimenta. Vestimentas provocadoras. Y nosotros, con esa naturaleza humana pecaminosa y el varón, pues, ahí están las situaciones complicadas, ¿verdad? En Efesios 5:21, ya para terminar, se me acabó el tiempo, no me di cuenta, como dicen por ahí. Hay mucho más para hablar. 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí el Señor entonces nos da la orden a todos, y más en pareja. Cuando somos una sola carne, dice, someteos unos a otros, ¿pero qué? En el temor de Dios. Siempre en nuestro Creador, que es el que nos da la pauta y nos dejó todo, nos mostró todo. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí está el punto, ¿verdad? A sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, hipotéticamente, la iglesia, nosotros somos la iglesia, y en la Biblia aparece así, somos la esposa del Señor Jesús. Eso es lo que es el verdadero matrimonio. Jesús dio la vida por su iglesia, por su esposa, y así nosotros debemos corresponderle. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, vamos a cambiar ese sujeta por esposa, por lo hipotético que digo. Así que como está sujeta la iglesia a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su esposa, y dice a la iglesia, pero así como Cristo amó a la iglesia, pero digo a su esposa, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, y aquí para nosotros, una esposa para el Señor Jesús, ¿verdad? Una esposa gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Asimismo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué buena comparación y tremenda. El Señor dio su vida por la iglesia, y eso es lo que dice en el Apocalipsis. Su iglesia es pura, sin mancha, y allá en los cielos va a haber esa gran boda. Igual aquí en la tierra, el esposo debe dar todo por su esposa. Hay mucho para hablar del tema porque es algo tan importante, tan delicado, pero tan agradable. El matrimonio, el Señor Jesús y la salvación. Entonces la invitación es para que en todos los hogares quien reine es el Señor Jesús. Diferencias va a haber, problemas va a haber, económicos, sentimentales, de toda índole, pero debemos entonces siempre como que buscar en pareja solucionar estas cosas. Porque muchos dicen, no, yo no me voy a esclavizar, yo no, y no es la idea. Entonces, hagámoslo como manda el Señor, amados unos a los otros, y más si somos pareja. Un maestro por allí, que a un maestro es otra historia corta, pero a un maestro le preguntaron, maestro, ¿qué es mejor, casarse o quedarse soltero? Buena pregunta, ¿verdad? En la palabra hay mucho sobre el tema, pero esto es como algo aparte que le dijeron a un maestro, ¿qué es mejor, casarse o quedarse soltero? Entonces, el maestro respondió muy sabiamente, también dijo, de las dos, más adelante, cualquiera de las dos te vas a arrepentir. O casado te arrepentirás, o soltero te vas a arrepentir. Entonces depende de nosotros cómo hagamos nuestra vida. Si casados, ojalá que no vaya a ser eso de que no tengamos que arrepentirnos, no. Y si se quedó soltero más adelante y dice, no tengo,
¿verdad? Alguien decía, ¿cómo que no va a tener ni 4 amigos? ¿Quién lo va a cargar a la tumba cuando se muera? Soltero que no tenga nadie con quien compartir sufrimientos, tristezas, alegrías, situaciones, salud, es complicado también. Entonces también de pronto va a haber un arrepentimiento, ojalá que no. Hay muchas cosas para hablar del tema, pero lo importante es que en los hogares reine Dios, que haya esa verdadera compatibilidad entre la pareja, que todo sea dialogado, que todo sea compartido, que haya el respeto. Y bueno, seguiremos, más adelante habrá más tema para hablar. Entonces, que el Señor nos ayude, nos bendiga cada día a crecer. Les invito, voy a cantar el himno 601, Familia Feliz. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Familia feliz es donde reina Dios. Familia feliz, gran bendición de Dios. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Interesante. Bueno, vamos a orar para terminar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia, gracias por este momento, por este día. Ponemos en tus manos, Señor, nuestro entrar y nuestro salir, que tú nos cuides y nos protejas, que todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, quedamos despedidos. Hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.